Ya sabéis que el Caribe está ahora en el centro del tablero mundial después de que se haya cerrado, al menos provisionalmente, lo de Gaza. Y este es el nuevo designio de Donald Trump, que ha decidido endurecer su pulso contra Venezuela con una ofensiva que ya sabéis que no se limita a las palabras porque llevamos 6 ataques a embarcaciones. Y además tiene hasta un submarino nuclear patrullando y entre 6.500 y 10.000 marines desplegados, pues a unos cientos de kilómetros de las costas de Venezuela. Hace un día, Washington confirmaba un nuevo bombardeo contra una supuesta narcolancha y es el primer ataque con supervivientes. Y Donald Trump, en una rueda de prensa, se le ocurría decir que ha autorizado a que la CIA actúe dentro del territorio venezolano. Así que están subiendo mucho las apuestas en la región y tenemos que hacer otro comentario sobre Venezuela. Vamos con ello. Para empezar a situarnos, se confirma que 2 hombres fueron rescatados del mar tras el último ataque de la Marina de Estados Unidos en el Caribe y que están siendo retenidos a bordo de un buque de guerra de Estados Unidos. Según Reuters, se trata de los primeros prisioneros de la operación militar de Donald Trump, no de los primeros muertos, que se describe, sabéis, como una guerra contra el narcoterrorismo venezolano. El ataque habría destruido la embarcación, que sería una especie de semisumergible, una suerte de submarino artesanal usado por los cárteles para transportar droga, y un helicóptero de Estados Unidos habría tenido la responsabilidad de la operación de rescate. Hasta ahora, los 5 bombardeos anteriores solo habían dejado cadáveres y vídeos tristemente triunfales difundidos por la Casa Blanca. La novedad es que haya sobrevivientes, y esto plantea una pregunta incómoda. ¿Estados Unidos los va a considerar oficialmente como enemigos de guerra en un conflicto armado no internacional? Bueno, recordad lo que os comentaba el otro día. Trump reviste todo lo que hace ahora mismo respecto de Venezuela de legalidad, buscando las grietas que las leyes le amparan. Esto es un clásico en él. Hace 2 veranos me contaban cómo en este club de golf de Donald Trump en la península de Rancho Palos Verdes, cerca de Los Ángeles, él no pagaba los impuestos locales gracias al enorme aparato de abogados litigadores que tiene su corporación y que protege sus intereses económicos. Y además os comentaba que alrededor de los convenios de Ginebra existe un concepto llamado el concepto de conflicto armado no internacional, que es aquel que se establece dentro de un territorio entre un Estado, sus fuerzas armadas y grupos armados no estatales que estén organizados y que además tengan suficiente fuerza de fuego como para representar una gran amenaza. Si vamos buscando tanto en el artículo 3º común a los 4 convenios de Ginebra como al protocolo 2º de 1977 y la legislación sobre la antigua ex Yugoslavia, entonces veremos que existe este concepto de conflicto armado no internacional en el que Donald Trump podría tener un asidero legal para poner en marcha sus operaciones militares. Pero es una tesis muy discutida en términos internacionales. De cualquier forma, ya sabéis que a Donald le gusta encontrar atajos legales que justifiquen sus operaciones militares, incluso aunque sea con una guerra contra el narcoterrorismo. Y es justo preguntarse por todo esto porque en medio de estas cuestiones se ha producido la dimisión del jefe del Southcom, que tiene algo que ver con la arbitrariedad con la que se está conduciendo esta operación. El almirante Alvin Halsey, máximo responsable de las fuerzas de Estados Unidos en América Latina, ha renunciado a su cargo 2 años antes de lo previsto. Halsey, según varios medios de Estados Unidos, se oponía a parte de estas decisiones operativas tomadas principalmente por el secretario de Defensa Pete Hegseth, y su salida parece directamente ligada al repentino traspaso del mando de las operaciones en el Caribe a la segunda fuerza expedicionaria de los Marines, una unidad con sede en Carolina del Norte que no forma parte de la cadena de mando habitual del Southcom. Y por eso los medios en Estados Unidos coinciden en que esto no es lo habitual que se haga y que cualquier operación de alto perfil en América Latina suele ser dirigida por este mando del Southcom, que tiene su sede en Miami. Pero en el ejército de Estados Unidos Trump es rey y el Pentágono tiene prisa y al parecer esta era la manera de acelerar las acciones en el Caribe sin que se vieran interrumpidas por los usos y costumbres tradicionales de la Armada. Halsey habría mostrado su desconfianza sobre estos ataques marinos contra embarcaciones venezolanas y sobre la creciente implicación de fuerzas encubiertas, lo que habría tensado su relación con Hegseth. Su dimisión sugiere, por lo tanto, que estamos en una especie de purga en la que Hegseth va limpiando el ejército de aquellos miembros que no están alineados con la política
rápida y ejecutiva de Donald Trump. Así que a lo mejor Hegseth ha aprovechado para presionar al almirante y continuar con la purga que está haciendo. Pero lo que ha sido una sorpresa, y creo que además es una novedad en la política exterior de cualquier presidente de los Estados Unidos, es desvelar públicamente en una rueda de prensa la autorización a la CIA para realizar operaciones encubiertas dentro de otro país, y en este caso en Venezuela. Me da curiosidad. ¿Por qué autorizó a la CIA a ir a Venezuela? ¿Y hay más información que pueda compartir sobre estos ataques? No puedo hacer eso, pero lo autoricé por dos razones realmente. Número uno, ellos han vaciado sus prisiones hacia los Estados Unidos de América. Entraron por la frontera. Entraron porque teníamos una política de frontera abierta. Y en cuanto escuché eso, dije, no son el único país, pero son el peor abusador. Y han entrado. Han permitido que miles y miles de prisioneros, de gente de instituciones mentales, de asilos, los vacíen hacia los Estados Unidos. Los estamos devolviendo, pero eso es algo realmente malo. Y lo hicieron a un nivel que probablemente muchos países lo han hecho, pero no como Venezuela. Fueron sucios y bajos. Y la otra cosa son las drogas. Tenemos muchas drogas entrando desde Venezuela. Y muchas de las drogas venezolanas entran por el mar. Así que puedes ver eso. Pero las vamos a detener por tierra también. ¿La CIA tiene autoridad para eliminar a Maduro? Oh, no quiero responder a una pregunta así. Esa es una pregunta ridícula para que me hagan. En realidad, no es una pregunta ridícula. ¿Pero no sería una pregunta ridícula para que yo respondiera? A Donald Trump le pareció oportuno hacerlo desde la Casa Oval, junto a Pat Biondi, su fiscal general, y el director del FBI. ¿Exactamente qué ha encargado el presidente de Estados Unidos a sus espías? Bueno, pues según el New York Times, la CIA tendría permiso para actuar o bien de forma independiente o bien en coordinación con el Pentágono en operaciones de sabotaje, de espionaje y de apoyo a fuerzas locales contrarias a Maduro. Toda esta presión solo se puede entender como un intento de ampliar las grietas que existen dentro del régimen político de Venezuela. Y cuando me refiero a régimen político estoy hablando del entramado de intereses económicos y de poder que existen entre las diversas élites creadas durante los últimos 25 años en el país. Fijaos que el despliegue militar de Estados Unidos, aun siendo muy amplio, es insuficiente para tomar un país del tamaño de Venezuela y de la orografía de Venezuela. Y advierto que no estoy refiriéndome a las fuerzas totales de ambos países, que son claramente incomparables desde el punto de vista de la capacidad o de la fuerza, incluso del tamaño. Vamos, con unos pocos datos os lo aclaro. El ejército de Estados Unidos cuenta con más de 1,3 millones de efectivos activos y 800.000 reservistas, mientras que las fuerzas venezolanas apenas alcanzan los 123.000 soldados y 8.000 reservistas, con una milicia de alrededor de 220.000 personas, cuya disciplina y capacidad operativa hay que suponer que es muy limitada. En cuanto a poder aéreo, el contraste es aún más brutal. Estados Unidos posee más de 13.000 aeronaves con F-35, F-22, bombarderos estratégicos, frente a 229 aparatos de Venezuela, entre ellos cazas rusos Su-30 y viejos F-16 de Estados Unidos de los años 80. Y la diferencia presupuestaria es inmensa. Washington destina casi $1 billón a gasto en defensa, mientras que Caracas apenas supera los 4.000 millones, una cifra que además está en caída libre durante la última década. Con lo que todos entendemos que los 8 millones de patriotas que dice Maduro que puede movilizar no resistirían el primer embate del ejército de Estados Unidos y probablemente desertarían corriendo. Y como os digo, el despliegue de los Estados Unidos es importante, tiene destructores, tiene fragatas, varios F-35 incluso en Puerto Rico, un submarino nuclear, pero todo esto parece más bien pensado para realizar ataques aéreos y navales, más que para emprender una invasión terrestre. Y al final, si el ejército de los Estados Unidos aplastara todo lo que tiene el ejército venezolano vía aérea, después tendría que bajar al terreno a enfrentarse al riesgo de una guerra de guerrillas urbanas y, lo que también sería complicado, una guerra de guerrillas rural en un entorno geográficamente complicado. Con lo cual, Maduro afirma que todo esto en realidad es una guerra psicológica destinada a atemorizar y dividir a la población venezolana. Aunque lo que yo pienso es que lo que hay es una guerra psicológica destinada a atemorizar y a dividir al propio régimen de Maduro. Ya hemos tenido un episodio bastante estrafalario en el que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la famosa de las maletas aquí en España, ha tenido que desmentir que propusiera a Estados Unidos un plan de transición política sin Maduro. La historia vino por el Miami Herald. Según el diario, la vicepresidenta habría ofrecido a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro y con el respaldo de su hermano Jorge Rodríguez. La historia ha venido
del Miami Herald. Según el diario, la vicepresidenta venezolana le habría ofrecido a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro, con el respaldo de su hermano Jorge Rodríguez y de altos funcionarios del régimen. Las negociaciones se habrían iniciado en Qatar, en abril pasado, y en 2 fases. La primera, esta de abril, habría contemplado la renuncia de Maduro a cambio de su permanencia en el país bajo garantías de seguridad, mientras que Delcy asumiría la presidencia. Y en la segunda, que habría sido en septiembre, se habría propuesto un exilio dorado para Maduro, ya fuera en Turquía o en Qatar, con Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres liderando ese gobierno provisional. Según el Herald, el objetivo sería haber convencido a ciertos sectores de Washington de que es posible un madurismo sin Maduro más flexible, que permitiría una transición política que no desmantelaría totalmente el chavismo. La historia no parece muy convincente y no lo digo por la línea editorial anticastrista y antichavista del Miami Herald. También es cierto que es un periódico cuyos periodistas han ganado unos 20 premios Pulitzer, por ejemplo, con la investigación del caso Epstein, sino porque Marco Rubio no veo yo que aceptaría un gobierno en el que toda la estructura castrista se mantuviese. Porque el problema no es solo Maduro, el problema es la estructura cleptocrática del régimen. Pero fijaos en que la duda ya está inserta dentro del régimen, sea la noticia un globosonda o no, y veremos si no acaba produciendo sus efectos. Y si alguien se pone nervioso y empieza a cometer errores. Y entre esos alguien incluyo a Maduro respecto a Delcy. Porque ¿cómo de seguro puede estar de ella y de su hermano ahora? ¿Veremos algún movimiento contra ella? Yo quiero un saludo de la vicepresidenta que está aquí muy activa. ¡Un saludo, Delcy! Estaba escribiéndole a los mentirosos de los medios del mundo, presidente, que están todo el día atacando a nuestro pueblo. Son unos imbéciles, Delcy. Son unos imbéciles. Todo lo que dicen de nosotros son unos imbéciles. Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias. Hoy el alto mando político militar de la revolución estamos más unidos y restiados que nunca en defender nuestra patria. ¡Imbéciles! ¿Qué estará pensando ella de su propia situación? A lo mejor no hay ninguna duda dentro del madurismo, pero si la hay, parte del trabajo ya estaría hecho. Porque además Donald Trump lanzó otra pedrada ayer, que no sabemos si está basada en algo o si es una de esas ocurrencias que tiene el presidente de Estados Unidos cada poco, cuando dijo que Nicolás Maduro le habría ofrecido todo para evitar un conflicto abierto en Estados Unidos. Y dijo Donald Trump: Ha ofrecido todo. Está ofreciendo todo. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere andar jodiendo con los Estados Unidos. Muchas gracias a todos. Pero esta estrategia no parece muy sólida. Proyectar una sensación de que es inevitable el colapso del chavismo a través de minar la confianza interna del régimen y de fomentar fracturas en su cúpula podría no llevar a nada. Si es que no existen incentivos entre los que forman la cúpula del régimen, es decir, los que se forran con el régimen, para hacerlo. Si ven que van a perder su posición de privilegio y que lo pierden todo, ¿para qué habrían de romper el régimen? Por otra parte, habría que estar confiando o bien en los que han sido apartados de esos privilegios o bien en los que están directamente hasta el gorro del régimen madurista, de su pucherazo electoral y que pueden hacer algo. ¿Esa gente existe? ¿Está organizada? ¿Pueden realmente intervenir el régimen de Maduro? No parece. En conclusión, si algo se moviera, es verdad que ahí estaría la Armada de Estados Unidos y los marines, muy cerquita, para echar una mano. Porque si la estrategia es desestabilizar el régimen y funciona, se podría conseguir una quiebra interna, incluso en forma de guerra interna entre ellos, que llevara a crear un momento de golpe palaciego. Y entonces los Estados Unidos podrían apoyar. Pero ¿y si no pasa nada? ¿Entonces qué? Si toda esta representación no va a ninguna parte y fracasa, las consecuencias podrían ser las contrarias de las que se busca. Maduro usaría la amenaza exterior para consolidar el nacionalismo y cerrar filas y justificaría todo ello una represión más dura bajo el pretexto de la defensa nacional. Y además el relato antiimperialista, que en América Latina siempre tiene eco, se reforzaría. Y países como Brasil, que ya están mandando sus señales de que no están de acuerdo con esto que está haciendo Estados Unidos, reaccionarían muy favorablemente a Venezuela. En otras palabras, si la guerra psicológica no rompe al chavismo desde dentro, lo va a acabar solidificando desde fuera. Y esta sería una política muy errónea, en mi opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que haya resultado interesante. Si ha sido así, considera suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle al botón de like y, como sabéis, busco la puerta de salida
y nos vemos muy pronto.